Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy para hablar sobre un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa y genera muchísima curiosidad, el mundo de las celebridades, los romances y por supuesto, la vida amorosa de nuestras queridas estrellas turcas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un rumor que ha estado circulando con muchísima fuerza en las redes sociales y en los medios de comunicación. Hablaremos sobre nada más y nada menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos han encendido la chispa del romance en la pantalla y, aparentemente, también fuera de ella. Y como el título lo indica, la declaración que Hande ha hecho. Una declaración que, según se rumorea, podría cambiarlo todo. ¿Están listos para descubrirla? Prepárense porque lo que les voy a contar los dejará boquiabiertos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero pedirles algo muy especial. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, que sé que tanto les gusta. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Ahora sí, comencemos. El mundo del entretenimiento turco es famoso por sus dramas, y no solo en la pantalla. A menudo las relaciones de sus estrellas cautivan al público tanto como sus actuaciones. Y como les decía, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos flechó en Love is in the Air, han sido el centro de atención desde que sus personajes, Eda y Serkan, comenzaron a enamorarse en la serie. La química entre ellos era palpable y la especulación sobre una relación fuera de la pantalla explotó en las redes sociales. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande Erçel es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un icono de la moda y una figura muy admirada. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor talentoso y atractivo que ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su química con Hande en Love is in the Air fue increíble, y los fanáticos no tardaron en desear que su romance fuera real. ¿Y qué creen? Parecía que sus deseos se habían cumplido. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron vistos juntos en diversas ocasiones. Paseos románticos, cenas y fotos compartidas en redes sociales alimentaron los rumores de un romance. Los fans estaban extasiados y celebraban cada nueva interacción como una confirmación de su amor. Los medios de comunicación especulaban y analizaban cada detalle, creando un verdadero frenesí. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de distanciamiento. Rumores de peleas, de desacuerdos, de diferencias irreconciliables. Y, desafortunadamente, la noticia de su separación llegó como un baldazo de agua fría para muchos de sus seguidores. La ruptura fue un duro golpe para los fanáticos, que habían invertido tanto cariño y esperanza en esta pareja. Pero como siempre, la vida continúa, y cada uno siguió su propio camino. Kerem, por su parte, parece estar disfrutando de su soltería y enfocado en su carrera profesional. Hande, por otro lado, ha sido noticia por diferentes proyectos y, por supuesto, por su vida personal. Y aquí es donde entramos en el tema principal de nuestro vídeo. Recientemente han circulado rumores muy fuertes sobre las declaraciones de Hande Erçel. Declaraciones que supuestamente dan un giro inesperado a la historia. Y es que, según se dice, Hande habría hecho una confesión que ha dejado a todos sorprendidos. Las fuentes, aunque no oficiales, aseguran que Hande ha manifestado algo impactante, que no estará con nadie más. Sí, escucharon bien. La frase es contundente, directa, y ha generado muchísima polémica. ¿Qué significa esto? ¿Es una declaración de amor eterna por Kerem? ¿Es una forma de cerrar las puertas a cualquier otra relación? ¿O simplemente se trata de una frase sacada de contexto, manipulada por los medios? Es importante aclarar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Hande. La actriz no ha emitido ninguna declaración pública sobre este tema. Sin embargo, la noticia se ha propagado como la pólvora, y las redes sociales arden en debates y especulaciones. Analicemos un poco las posibles interpretaciones de estas declaraciones. La primera y más romántica, es que Hande todavía siente un gran amor por Kerem. Que a pesar de la ruptura, los sentimientos siguen presentes y que no se ve con nadie más.
Esta interpretación ha sido la favorita de muchos fanáticos, quienes sueñan con una reconciliación. La segunda interpretación, un poco más pragmática, es que Anne de simplemente quiere tomarse un tiempo para sí misma. Que necesita enfocarse en su carrera, en sus proyectos personales y en su bienestar emocional. Después de una relación mediática y posiblemente intensa, es comprensible que quiera un periodo de soledad. La tercera, y quizás menos romántica, es que estas declaraciones hayan sido manipuladas o sacadas de contexto. Que Anne simplemente haya expresado algo diferente, y que los medios hayan exagerado o interpretado de manera sensacionalista sus palabras para generar interés. Cualquiera que sea la verdad, lo cierto es que la declaración ha generado un gran revuelo. Los fanáticos se han volcado en las redes sociales, expresando sus opiniones, sus esperanzas y sus deseos. Se han creado debates, análisis y teorías conspirativas. La pregunta del millón es, ¿qué hay de cierto en todo esto? Lo que sí podemos asegurar es que la vida de Anne Derzel y Kerem Bürsin sigue siendo de gran interés para el público. Sus movimientos, sus declaraciones, sus proyectos profesionales, todo es analizado y comentado. Y aunque su relación amorosa haya terminado, el cariño y la admiración por ambos artistas sigue intacto. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las noticias y los rumores pueden ser engañosos. A menudo, la información se filtra y se distorsiona. Por eso es fundamental tomar todo lo que escuchamos con cautela y no dar por sentado nada que no esté confirmado. Pero volviendo a la declaración de Anne, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Creen que Anne todavía siente algo por Kerem? ¿O creen que se trata de una simple estrategia mediática? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos abajo en la sección de comentarios, quiero saber qué piensan. Además de analizar las posibles interpretaciones, es importante considerar el impacto que estas declaraciones podrían tener en la carrera de Anne. La actriz, al ser una figura pública, sabe que sus palabras y sus acciones son observadas y juzgadas constantemente. Una declaración como esta podría generar aún más atención y, en algunos casos, podría afectar sus proyectos profesionales. Es posible que en el futuro Anne decida hablar abiertamente sobre este tema, o que simplemente prefiera mantener su vida privada alejada de los focos. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que la historia de Anne y Kerem sigue cautivando a muchos, y que cualquier novedad sobre ellos será recibida con gran interés y expectación. Para entender mejor el contexto de esta supuesta declaración, es relevante recordar que la relación entre Anne y Kerem fue muy pública desde el principio. Los fanáticos y los medios de comunicación estaban constantemente atentos a cada uno de sus movimientos. Esto, sin duda, puede ejercer presión sobre una relación. La presión de la fama, de los medios y de los fanáticos. La supuesta declaración de Anne podría ser interpretada de diferentes maneras, y eso dependerá de cada persona. Podría ser una señal de cariño hacia Kerem, un deseo de proteger su privacidad, o simplemente una forma de mantener el interés del público. En este sentido es importante recordar que más allá de las especulaciones, Anne Derzel es una persona, con sus sentimientos, sus emociones y su vida privada. Respetar su privacidad y no juzgar sus decisiones es fundamental. La historia de Anne y Kerem es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede entrelazarse con la vida real, creando historias de amor, desamor y mucha especulación. Y es que las parejas que se forman en los sets de filmación siempre capturan la atención del público, alimentando la fantasía y la esperanza de un romance duradero. Y como siempre digo, la vida de las celebridades es un tema apasionante. Sus decisiones, sus proyectos, sus amores y desamores, todo genera muchísima curiosidad. En mi canal, siempre trato de mantenerlos informados y actualizados sobre las últimas novedades. Siempre de forma respetuosa y analítica, sin caer en sensacionalismos. Ahora, volviendo a la supuesta declaración de Anne, quiero recordarles que hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial. Por lo tanto, todo lo que hemos estado hablando son especulaciones y rumores. Pero aún así, es importante analizar las posibles interpretaciones y reflexionar sobre el impacto que estas declaraciones podrían tener. No podemos saber con certeza qué hay en el corazón de Anne, pero sí podemos seguir admirando su talento, su belleza y su profesionalismo. Y por supuesto podemos seguir soñando con el amor, con la felicidad y con la posibilidad de que en el futuro, Anne y Kerem puedan encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis sobre la supuesta declaración de Anne Ercel y sobre la relación con Kerem Bürsin. Me encanta compartir con ustedes estos temas, y me emociona saber que ustedes disfrutan de mis vídeos tanto como yo disfruto haciéndolos. Así que para resumir los puntos principales, hablamos sobre los rumores acerca de una impactante confesión de Anne Ercel, la supuesta frase de "no estaré con nadie más", y analizamos las posibles interpretaciones de esta declaración. Exploramos la importancia de la privacidad de las celebridades y el impacto mediático de sus relaciones. Finalmente recordamos que todo lo que hemos discutido son rumores, sin confirmación oficial. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué opinan sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la supuesta declaración de Anne? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? Déjenme sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares, para que todos puedan enterarse de las últimas novedades del mundo de las celebridades turcas. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao.